90 mejores frases de Canelo Álvarez. Santo Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como Canelo Álvarez, es un destacado boxeador profesional mexicano. Álvarez es triple campeón y ha obtenido varios títulos mundiales. Entre ellos, la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, y el Campeonato del Ring. Las frases de Canelo Álvarez son una colección de sus más relevantes citas, pensamientos y reflexiones que muestran su entrega y dedicación en el ring, lo que lo han catapultado como un campeón de boxeo reconocido mundialmente. A continuación, las mejores frases de Canelo Álvarez. El boxeo es lo más hermoso después de las mujeres. Mi objetivo en el boxeo es ser el mejor. Estoy entrenando y preparándome porque nada es predecible en el boxeo. Me estoy preparando para esas rondas, y si sucede que tengo un tiro, sea cual sea la ventaja que tenga, estaré listo para 12 rondas. Se burlaron de mí a una edad temprana. Pelearía mucho en las calles y tiene mucho que ver con mi forma de ser hoy, ayudó a mi desarrollo como luchador, pero ¿qué puedo decir? Cuando entré por primera vez al gimnasio de boxeo, me encantó. Sabía que era lo que iba a hacer. Quiero ser como un Muhammad Ali, como un Julio César Chávez. Entonces, cuando la gente hable de boxeo, tiene que recordar a Canelo. Si levanto pesas, lo hago más para la explosión, pero realmente uso mi peso corporal para desarrollar músculos y fuerza. Es una gran responsabilidad y una gran motivación ser un luchador mexicano que es admirado, y agradezco a Dios por el apoyo que recibo de los mexicanos de ambos lados de la frontera. Estoy preparado para que Amir Khan se mueva rápidamente, o para cualquier estilo que salga usando. Me preparé con sparring, en un estilo similar al que él usa. Mi trabajo es entrenar duro, ir a luchar y dar lo mejor de mí. Si puedo utilizar algo, lo utilizaré. He estado peleando alrededor de 154 libras y 155 libras, así que me siento cómodo con este peso. Esta es mi categoría de peso. Siempre he podido poner las cosas en perspectiva. Mucha gente se centra en mi poder y habla de mi poder, pero tengo muchas más cualidades en el ring. Me encanta pelear, pero soy un luchador inteligente. Amo el boxeo. Angulo presenta un desafío difícil porque es un luchador que puede golpear y recibir un gran golpe. Soy un luchador fuerte, soy un luchador que puede adaptarse a mi entorno. Tuve 45 peleas amateur y pude ganar 2 títulos nacionales en esos 3 años como aficionado. Durante toda mi carrera, he tomado las peleas que nadie quería porque no le temo a nadie. Un luchador vive en su campo de entrenamiento y no siempre estoy prestando atención a lo que sucede en el exterior. Pero sé que el pueblo mexicano y el pueblo mexicano estadounidense en este país son personas muy trabajadoras. Ese es mi único comentario sobre Dona. He estado luchando contra los mejores. Solo tengo 26 años y he peleado en los escenarios más importantes. Hay grandes leyendas y grandes luchadores en la historia de México, y habrá más por venir. Es una gran responsabilidad encabezar el PPV.
A veces, entrenar en casa es una distracción, por lo que entrenar en Big Bear fue un cambio realmente bueno. Hay fanáticos del boxeo y hay fanáticos de UFC. La gente quiere ver sangre, pero a la gente le gustan ambas cosas. Me siento honrado de que la comunidad hispana de los Estados Unidos me haya acogido. Estoy muy feliz y honrado de recibir su apoyo. Puedes tener el mejor entrenamiento, pero sentirte lleno puede hacerte sentir lento y hacerte perder. Pelear contra Manny Pacquiao en el futuro, hay posibilidades de que suceda. Pero pase lo que pase en el futuro, pasa en el futuro. No me preparo para un luchador específico, no elijo una pelea para prepararme para otro peleador. Ha habido numerosos consejos y numerosas personas ofreciendo consejos. Se los agradezco porque todo viene con buenos sentimientos del corazón, pero algunas de ellas las aplicaremos y otras no. Obviamente soy rápido y tendré que utilizar esa velocidad, pero también tendré que ser inteligente. Liam Smith fue un luchador resistente. Fue duro, tiene mucho corazón. Piensa antes de atacar. Hago 2 meses de dieta estricta, así que después de la noche de la pelea, busco lo que mi cuerpo anhela. Suele ser sushi, pero después de eso, me voy a casa a Guadalajara y me entrego a un montón de tacos antes de tener que empezar a ponerme en forma para otra pelea. Me veo así por una razón. Nací de esta manera. Fue un regalo de Dios. Siempre intentas pelear con alguien de otro país. Pero habiendo dicho eso, el público sabe, todo el mundo sabe, que cuando haya 2 mexicanos en el ring, habrá una guerra. Me gusta sorprender a todos. Yo también soy fuerte y tengo un puñetazo, así que voy a tener que usar todas mis cualidades para poder pelear contra Angulo, y siento que el que esté mejor preparado esa noche va a ganar. Estoy enfocado en ser el mejor. Soy el tipo de persona que visualiza las cosas antes de hacerlas. Si no te tomas en serio a un oponente, te sorprenderá. Estoy muy contento con lo que he logrado, pero vamos por más. Luché contra los mejores, nunca le he tenido miedo a nadie. Cuanto más desesperado esté, más errores cometerá. A veces, una vez que comienza una pelea, tienes que hacer lo que tienes que hacer para ganar. Espero una pelea dura, Liam Smith viene a ganar. Confío en el luchador que soy y no tengo nada de qué preocuparme. Me encanta lo que hago. No me preocupa el agotamiento. Tengo un cuerpo noble. Se adapta a todo lo que le pido. Tengo que mantener la calma y la serenidad. Ya tengo mucha experiencia, pero lo mejor está por venir. Tengo 25 años, he tenido una buena carrera y lo mejor está por venir. Quiero luchar durante los próximos 10 años, que serán mejores que mis primeros 10 años. No le temo a nadie. No venimos a jugar en este deporte. Y como he dicho a menudo, el público todavía no ha visto lo mejor de mí. Necesito que alguien como Mayweather me saque eso. Cuando salgo a correr,
veo a los mexicanos trabajando duro. Quiero desafiar a los mejores y estoy listo. Me encanta esforzarme. Ha habido numerosos consejos y numerosas personas ofreciendo consejos. Se lo agradezco porque todo viene con buenos sentimientos del corazón, pero algunas de ellas las aplicaremos y otras no. Cada pelea saca algo diferente en mí, y no será diferente en esta. He aprendido y ganado de todas esas experiencias. Siempre entreno al 100%. Mi historial habla por sí solo. Estoy luchando, no estoy preocupado en absoluto por subir a 160 libras. Listo, estoy feliz de pelear con cualquiera. Pelearé la pelea que necesito pelear para ganar. Soy un luchador de mente fuerte. Nunca pienso en los knockouts. Entro en cada pelea, hago mi trabajo y nada de eso me presiona en absoluto. Hay mucho más para mí que solo poder. Los atletas definitivamente pueden tener un impacto en la sociedad. Y es genial que los atletas puedan ser parte de unir a la población. Empecé a boxear por mi hermano. Y luego llegué a admirar a los grandes de todos los tiempos, como Roberto Durán y Muhammad Ali. Me tomo el tiempo de mirar mis videos después de una pelea para ver no lo que hice bien sino lo que hice mal, para aprender de esos errores. Cuando tenía 15 años, dejé la escuela y me convertí en boxeador profesional. Entreno para luchar, para ganar. Solo quiero crear mi propia historia. Diría que admiraba a Ali más que a cualquier otro luchador de mi vida. Me gusta trabajar con mi propio peso corporal, y simplemente hago el mejor trabajo que puedo para estar sano y fuerte, tanto antes como después de una pelea. Me siento honrado y bendecido por Dios de estar en el deporte que amo, y quiero lograr todas las metas que me propuse en el deporte del boxeo. Cada pelea es una experiencia diferente. Pelearé contra GGG y venceré a GGG, pero no me veré obligado a subir al ring por plazos artificiales. Mis campamentos son siempre de 10 semanas. Eso es lo que me hace sentir cómodo. No me concentro mucho en el video. Observo aquí y allá, quizás 2 o 3 de las peleas de mi oponente, eso me da una buena idea de su estilo. Mis fans me van a apoyar en las buenas y en las malas, 100%, siempre me apoyarán. Yo apoyo a los fanáticos, pelear en el AT Stadium es un gran privilegio para mí y para mi carrera. Me gusta estar justo enfrente de mi oponente, creo que es una pelea emocionante. Sería un sueño ser la cara del boxeo, ser el número 1. Se burlaron de mí porque era diferente. Trabajo mucho acondicionamiento y resistencia. Yo trabajo con un poco de pesas solo para aumentar mi poder. Tienes que defenderte y defender tu honor. En México, bien podría haber habido un tatarabuelo mío irlandés en ese entonces en el siglo XIX. Bueno, aprecio a mis fanáticos internacionales en todo el mundo.
Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.